Hoy es sábado 1 de mayo del 2021. Vamos a preguntarle a Efraín Lozano López de los orígenes de la aceitera Atotonilco. Adelante. Ya. La aceitera de Atotonilco fue fundada en 1932 por el señor Alejandro Orozco Ramírez y por otra parte don Luis y don Salvador de la Peña Martínez. Empezaron a trabajar para moler linaza, semilla de linaza, sacar aceites, pero por ahí como en el 38, 39, don Alfonso y don Luis, don Salvador de la Peña le vendieron las acciones a don Alejandro Orozco y él se quedó solo con la aceitera trabajando, pero trabajó como 5 o 6 años solo y no pudo con el paquete. Tuvo que buscar socios. Para eso encontró de socios al señor Cristóbal Lozano Hernández y Enrique Fonseca Navarro. Eso fue por ahí en el 1948. Entonces le inyectaron dinero, empezaron a trabajar mejor y desde esa fecha siguieron trabajando. Con el tiempo pasaron bastantes años. Don Alejandro Orozco ya estaba muy mayor, les vende las acciones a Enrique y a Cristóbal y ellos se quedaron con la aceitera trabajando. La trabajaron como hasta 2055. 1950. No, espérate. Hasta 1900. como en 1970, ¿no? 75. No, espérate, no. Porque después mi papá compró las acciones de Enrique y nos quedamos solos. Entonces, ¿cuándo entró Guillermo Fonseca también de accionista? Espérame. Entonces fue como en 1955. Enrique Fonseca decide vender sus acciones y se las vende a su hermano Guillermo Fonseca Navarro. Entonces ya quedaron de socios Guillermo Fonseca y Cristóbal Lozano. Okay. Trabajaron varios años con la aceitera y para ese tiempo ya se acabó la semilla de linaza en todo el país. Solamente había semilla de linaza en Canadá y era muy costoso importarla para trabajarla. Primero la traían de Sonora, ¿no? Primero de Sonora. Se acabó en Sonora y luego de Canadá. De Canadá. Entonces trabajaron un año de Canadá y decidieron parar la fábrica. ¿Por qué la linaza se acabó? Porque esa linaza es cierto que nada más germina en las primeras tierras. Esa linaza germina en tierras nuevas que no estén abonadas. ¿Cuánta gente trabajaba en la aceitera aceitera Atotonilco cuando tú estabas ahí? Trabajaban como 30 personas. ¿El contador era Ponce? Espérate, párale. Don Alfonso Moncada, primer contador. Alfonso Moncada. Pues, y él quedó allí hasta que murió. ¿Y después entró Ponce? Entró Ponce, que se llama... hermano del Chuco Ponce. Pero ¿qué Moncada? ¿El Ponce no trabajaba en Guadalajara y Moncada le tenía todos los papeles para que Ponce se los llevara a Guadalajara? Sí, pero después se vino él a trabajar. Primero Moncada era como el aprendiz de Ponce, era como era el ayudante. El auxiliar de contador. Sí. ¿Por qué se acabó la aceitera? Se acabó la aceitera porque en los Altos de Jalisco y en todo México no hubo semilla de producción, semilla de linaza. Entonces trataron de conseguirla de Canadá, pero no les fue costeable. Todo llegaba en el tren. Todo llevaba en tren.
Y ahí en la aceitera, ¿qué producían? El aceite, pero ¿qué hacían con el aceite? ¿A dónde lo vendían? Aceite de linaza crudo. Se vendía a la Ciudad de México, a Monterrey, a Veracruz, a todo el país. ¿Y qué se hace con el aceite de linaza crudo? ¿Pinturas, medicinas? ¿Qué más se hace? Se hace manteca vegetal, como la Inca. Manteca vegetal Inca. Nosotros le vendíamos aceite a Inca. Entonces, y se hace pinturas finas. Y se hace productos para ganado, para medicinas. Ah, sí, ¿y de la pasta era el forraje? El forraje era la pasta de linaza. Al molerla salía un bagazo y esa se alimentaba el ganado y se mantenía muy bien el ganado. ¿Y nunca pensaron en la aceitera hacer un producto final, digamos un aceite para pintura, una pintura o algo para ya con marca de la aceitera? No pensaron hacer eso porque era muy costoso en aquel tiempo. Era hacer otra fábrica, preparados para pintura. ¿Y cuando llegaba la linaza de Sonora, todo llegaba en la guayabita? Sí, entonces en aquel tiempo todavía no había trailers. Se embarcaba en Ciudad Obregón, Sonora, en Topolobampo, Guamúchil, se embarcaba en el tren y aquí llegaba en el tren. Y aquí en la estación teníamos una rampa para poder descargar. Como un ramal. Un ramal de tren. Muy bien. Entonces, con el tiempo, Guillermo Fonseca decide vender las acciones, ya no trabajar porque ya no había linaza. Le vende las acciones a mi papá Cristóbal. Entonces mi papá Cristóbal se las compró porque eran muy baratas, se las compró y los quedamos nosotros para almacenar granos de los ranchos de mi papá. Entonces, en su apogeo, cuando estaba la aceitera en su mejor apogeo, ¿a cuántas personas daba empleo directo? ¿Mecánicos, cargadores, Sí, choferes, en todo? Había 3 pipas para llevar aceite de México, Monterrey, Tampico, Veracruz y a donde se ofrecía. Pero había empleados, contaba con 24, 25 trabajadores. Mecánicos, choferes, Todo eso. jornaleros, obreros. 3 turnos de 8 horas. No, ¿el domingo también se trabajaba? No, excepto 7 días, excepto ok. domingo. ¿Y la caldera? ¿Para qué era la caldera? Para producir, cocer la semilla de linaza. Generaba calor. ¿Y la caldera se alimentaba con chapopote? Con chapopote, del cual lo traíamos de Guadalajara. También llegaba en tren, En pipas. en pipas de vehículo, pues. Sí, en pipas de trailers. Y la vaciaban a un contenedor y a ese contenedor a la fábrica. Y allí se metía la caldera para producir calor y cocer la semilla antes de ponerla. Había que cocer. ¿Y el forraje de la pasta la vendían aquí en la región, en los Aquí en ganados? los Altos, en toda la zona de los Altos se vendía por mucho, porque era un producto muy nutritivo para el ganado, porque siempre llevaba un 10% de aceite la pasta. ¿El aceite de linaza es de lo más fino para curtir maderas? Sí, muy fino. Y se hacía, como te digo, el asunto principal del aceite de linaza era hacer manteca vegetal. Había muchas mantecas. Y después de eso se hacía manteles de esos de plástico que hay ahorita. También se vendía a fábricas para hacer manteles de plástico. Del aceite. De eso, para poner en las mesas. Como tipo plástico. Plástico, sí. Y tenía muchos empleos, sobre todo mucha medicina. También se empleaba en medicina. Como base para medicamentos. Sí, pero para eso había que purificarlo, quitarle todas las impurezas. Como refinaciones. Refinaciones especiales. Y nosotros no teníamos la maquinaria, ¿verdad? Muy y se bien. acabó la fábrica, se acabó en 1900 cuando mi papá se queda solo, que ya Guillermo le vende las acciones a mi papá. Nosotros ya trabajamos la bodega, la fábrica como bodegas. La fábrica dejó de trabajar como en los 70 y tantos.
75. Como 70, sí, por ahí 75, 78. Ahora platícanos la historia del sonido del tren, el sonido del ruido que hacía la estación con el cambio de turno, que era un pito de barco. Era trajeron de México, mi padre y don Alejandro trajeron de México un pito de tren, ¿verdad? Y se lo pusieron a la caldera, y con el gas que producía la caldera tocaba para entrar los turnos. Eran 3 turnos de 8 horas. 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche. 10 de la noche. Tocaba 3 veces. Y ese pito del tren, de la aceitera, se le regaló a Poncho Serrano, el de Quiote. Sí. ¿Se le regaló? Se le vendió regalado, casi, como quien dice regalado. Y Poncho lo instaló aquí en su fábrica, de tequila. Quiote en San Francisco. Ahí está. Muy bien, pues muchas gracias. Es todo. Saludos, profesor, con mucho afecto.